En las páginas del antiguo libro sagrado, se oculta un relato de misterio y fe, las 12 tribus de Israel. En este emocionante documental, descubriremos cómo estas tribus surgieron del pasado para cambiar la historia. Desde las promesas divinas hasta la diáspora y su impacto en el mundo moderno, acompáñenos en un viaje épico a través de la Biblia y la persistencia de un pueblo que forjó su legado a lo largo de los siglos. Nuestro viaje a través de la historia de las 12 tribus de Israel comienza en el libro de Génesis, capítulo 29, en el desierto de Harán, donde Jacob, un hombre de profunda fe, se encuentra en busca de su destino. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, llega a un pozo en busca de agua y al hacerlo conoce a una joven llamada Raquel. Raquel, con su belleza y gentileza, cautiva el corazón de Jacob desde el primer momento en que la ve. Su amor por ella es tan profundo que decide trabajar 7 años, un tiempo que parecía eterno, con la promesa de casarse con la mujer que había robado su corazón. Pero la historia toma un giro inesperado, pues tras 7 años de trabajo, Jacob es engañado por su tío Labán, el padre de Raquel. En lugar de darle la mano de Raquel en matrimonio, Labán le entrega a su hija mayor, Lea, en el día de la boda. Jacob, quien había soñado con casarse con la mujer que amaba, se encuentra en una situación difícil. Aunque ama a Raquel, la prometida que Labán le había dado por sorpresa, también se enfrenta a un dilema moral y religioso. La tradición de la época consideraba el matrimonio como un pacto sagrado, y Jacob se encuentra en el dilema de cumplir con su compromiso a pesar del engaño. Pero la historia de Jacob y su lucha por el amor no termina aquí. Jacob accede a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, la mujer que ama profundamente. Con sus elementos de amor, engaño y fidelidad, establece un precedente en la narrativa bíblica. Refleja la idea de que la búsqueda del amor verdadero y la perseverancia pueden superar los obstáculos más desafiantes. Esta historia se convierte en un capítulo esencial en la genealogía de las 12 tribus de Israel, ya que son los padres de algunos de los futuros líderes de estas tribus. Las bendiciones proféticas de Jacob. Avanzando en nuestro recorrido a través de la historia de las 12 tribus de Israel, llegamos al capítulo de las bendiciones proféticas de Jacob. En su lecho de muerte, Jacob se reúne con sus 12 hijos, y en un acto de profundo significado, les otorga bendiciones que trascienden el tiempo. Estas bendiciones no solo dotan a cada hijo de Jacob de una identidad distinta, sino que también les ofrecen una visión de su futuro en la tierra prometida. A medida que Jacob pronuncia estas palabras proféticas, sentimos la solemnidad y la importancia de este momento. Sus bendiciones son como un faro que guía el destino de las tribus, revelando sus roles y responsabilidades en el cumplimiento de la promesa divina. Cada bendición refleja las cualidades y los atributos de los hijos de Jacob, delineando sus caminos individuales en la historia de las tribus. Por ejemplo, Judá recibe una bendición que establece la realeza, lo que posteriormente dará origen a la línea de reyes que incluye al rey David y, en la tradición cristiana, a Jesucristo. Así, las palabras de Jacob se convierten en un faro de esperanza y guía, transmitiendo una visión del futuro en la tierra prometida que resonará a lo largo de las generaciones. En estas bendiciones, las tribus encuentran su identidad y propósito, consolidando su lugar como el pueblo elegido de Dios. En la rica historia del pueblo de Israel, las 12 tribus desempeñaron un papel fundamental. Cada tribu, con su propia identidad y territorio, contribuyó a la historia y la diversidad de la nación. A continuación, mencionaremos cada una de las 12 tribus de Israel y sus características distintivas. Rubén. Rubén fue la tribu más grande y su territorio estaba al este del río Jordán. Aunque fue la tribu más numerosa en un principio, perdió importancia con el tiempo. Simeón. Simeón compartió territorio con Judá y su herencia estaba en el sur de Israel. Con el tiempo esta tribu se volvió menos relevante. Leví. La tribu de Leví no recibió tierras, ya que se convirtieron en los sacerdotes y cuidadores del tabernáculo, y más tarde, del templo en Jerusalén. Judá. La tribu de Judá fue una de las más prominentes y dio origen a la línea de reyes,
incluyendo al rey David y, según la tradición cristiana, a Jesucristo. Dan. Dan se asentó en el norte de Israel y fue conocida por su audacia y aventuras, pero no desempeñó un papel importante en la historia. Neftalí. Neftalí se ubicó al norte de Canaán y era conocida por su belleza y fertilidad. Gad. Gad se asentó al este del río Jordán y fue conocida por su habilidad en la guerra. Aser. Aser ocupó una región fértil al norte de Israel y se destacó por su prosperidad. Isaacar. Isaacar fue conocida por su conocimiento y sabiduría, y su territorio estaba en la región central de Canaán. Zabulón. Zabulón se asentó en la región costera de Israel y desempeñó un papel en la agricultura y el comercio. Efraín. Efraín fue una de las tribus de José y se asentó en el centro de Israel, desempeñando un papel importante en la historia. Manasés. Manasés, la otra tribu de José, ocupó territorio al este y al oeste del río Jordán y desempeñó un papel significativo en la historia de Israel. Benjamín. Benjamín se asentó en el territorio de Jerusalén y se destacó en la historia como el lugar del templo de Salomón. Cada tribu poseía atributos y aportaciones únicas a lo largo de la historia de Israel, enriqueciendo así la diversidad y la singularidad de la identidad del pueblo judío. La división de los reinos. En nuestro continuo viaje a través de la historia de las 12 tribus de Israel, llegamos a un punto crucial en la narrativa: la división de Israel en 2 reinos. Este capítulo de la historia se encuentra registrado en los libros de Reyes, especialmente en el primer y segundo libro de Reyes, donde se nos relata la ruptura de la unidad del pueblo. El reino de Israel, situado en el norte, y el reino de Judá, en el sur, se convierten en 2 entidades políticas distintas, cada una con su propio conjunto de líderes, normas y desafíos. Esta división, que ocurre después de la muerte del rey Salomón, tiene sus raíces en la rivalidad y la tensión entre las tribus. Las tensiones se intensifican debido a diferencias culturales, económicas y políticas. La división de los reinos marca un punto de inflexión en la historia de las tribus. Cada uno de los reinos enfrentará sus propios desafíos y luchas, y la unidad del pueblo se verá comprometida. Sin embargo, en medio de esta división, las historias de las tribus continúan entrelazándose, y su legado persiste a través de las páginas de la Biblia. La caída de Israel y Judá. Nuestro relato nos conduce al sombrío capítulo de la caída de los reinos de Israel y Judá, un episodio registrado en los libros de los profetas como Isaías y Jeremías. En medio de la lucha y el sufrimiento de las tribus, presenciamos cómo se desvanecen los reinos. En el año 586 a.C., el reino de Judá enfrenta un destino sombrío, cuando los babilonios invaden Jerusalén y destruyen el templo, el corazón espiritual del pueblo. El exilio de gran parte de la población marca un período de tristeza y reflexión. Más tarde, en el año 722 a.C., el reino de Israel sucumbe ante el poderoso imperio asirio. Esta caída marca un doloroso giro en la historia de las tribus, con muchas de ellas siendo llevadas al exilio. Estos eventos, si bien traumáticos, no debilitaron el espíritu ni la fe de las tribus. En lugar de perder su identidad, la mantuvieron viva a través de la esperanza y la tradición, tal como lo habían hecho a lo largo de su historia. La historia de la caída de Israel y Judá, con su carga de sufrimiento y exilio, forma un capítulo oscuro pero fundamental en la narrativa de las 12 tribus de Israel, y su legado persiste en medio de la adversidad. La profecía y la esperanza. En nuestro relato nos sumergimos en un capítulo de esperanza y profecía que se convierte en un faro de luz en medio de las adversidades que enfrentaron las tribus. Los libros de profetas como Isaías, Ezequiel y otros se erigen como pilares de consuelo, anunciando un futuro de redención y restauración. Estas profecías, cargadas de significado y poder, proyectan una visión de un tiempo en el que las tribus serán restauradas y reunidas nuevamente en la tierra prometida. En medio de la desolación y el exilio, estas palabras inspiradoras se convierten en una fuente de consuelo y esperanza para las tribus. Anuncian la promesa de un nuevo comienzo, una renovación espiritual y la restauración de su identidad como el pueblo elegido de Dios.
A través de estas profecías, las tribus encuentran el coraje para perseverar y mantener viva su fe en la promesa divina, incluso en los momentos más oscuros de su historia. El legado perdurable. En nuestro capítulo final nos adentramos en el presente para explorar el legado perdurable de las 12 tribus de Israel. Un legado que trasciende el tiempo y sigue influyendo en millones de personas en todo el mundo. El impacto cultural, religioso y espiritual de estas tribus persiste en la actualidad, con millones de personas que son testigos de su influencia en la sociedad contemporánea. A lo largo de los siglos, las contribuciones de estas tribus en áreas como el arte, la música, la ciencia y la ética han dejado una huella indeleble en el mundo. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y admiración. En la actualidad, las comunidades judías de todo el mundo llevan consigo el legado de las 12 tribus de Israel, recordando y celebrando su historia, sus tradiciones y su fe. A medida que concluimos nuestro viaje a través de la historia de las tribus, recordamos que su legado perdurable sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de la fe, la promesa y la resiliencia en medio de los desafíos de la vida. A medida que el sol se pone sobre la antigua tierra prometida, las historias de las 12 tribus de Israel siguen tejiendo un legado de fe y promesa. En su relato encontramos la esencia de la perseverancia y la fidelidad, una narrativa que ha trascendido los siglos y continúa inspirando al mundo. Y así concluye nuestro viaje a través de las páginas bíblicas que dan vida a las 12 tribus de Israel, un legado que nunca dejará de asombrarnos. En nombre de Historias del Libro Sagrado, agradecemos su compañía en este fascinante viaje a través de la historia de las 12 tribus de Israel. Si les ha inspirado y conmovido, les invitamos a expresar su aprecio dejando un like y compartiendo sus comentarios. No olviden suscribirse para seguir explorando enriquecedoras narrativas en el futuro. Juntos mantenemos viva la esencia de estas historias eternas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.